lengua, tradición oral y literatura. Este es el tema del tópico 1. En este tópico nosotros vamos a tratar la lírica medieval, que es fundamentalmente una tradición oral. O sea, nosotros estamos hablando de una literatura que se recita, que se escucha mucho más de lo que se escribe o que se lee. La poesía se componía en ese momento para ser oída, no para ser leída. Y los poetas eran también poetas andantes, o sea, recitaban sus versos en comunidades, en distintos pueblos, a grupos de oyentes, distinto de la noción de literatura moderna en la que el escritor aislado, digamos, escribe y el lector también aislado lee el libro. Alrededor del siglo XIII, por eso esa fecha marca un poco los inicios de los estudios en literatura española en nuestro caso. Entonces, alrededor del siglo XIII se empiezan a hacer los primeros registros escritos de esa tradición oral que viene de siglos anteriores, que no se pueden contar precisamente, ¿no? Cuya fecha no se pueden contar precisamente. El Cantar de Mio Cid fue copiado, tiene como fecha de escritura el año de 1207 y fue copiado por Per Abad. Entonces, una primera cuestión que es importante recordar aquí es que esa figura que hace la copia, digamos, ¿no? El copista, o sea, que hace el registro escrito de estos versos, de estos poemas épicos que constituyen la tradición oral, son distintos también de la noción de autor. No son los autores como los que nosotros conocemos también en la tradición moderna, que viene de toda una reconfiguración, de todo un cambio de concepciones que se da con el Renacimiento, posteriormente con el Romanticismo, en que las nociones de individualismo, de sujeto, de propiedad privada se desarrollan. Entonces, el copista no tiene esa misma concepción de ser el dueño, digamos, del texto, como viene a ser el autor moderno. Ellos hacen el registro de escrituras que se van dando, ¿no? Que se van difundiendo a lo largo de la historia y de la geografía en la misma comunidad, en las comunidades en donde se expresan, se manifiestan, se recitan. De manera que hay algo de una autoría colectiva, ¿no? Y también algo que se va actualizando a cada vez que se recita. La escritura fija de alguna manera esa textualidad. Bueno, otra cuestión es, ¿quiénes eran los poetas de esa tradición oral? El Per Abad, por ejemplo, el Per justamente es un clérigo, ¿no? El Per Abad, el abad es una persona que hace parte del clero, y muchos de los poetas de esa época lo eran. Nosotros tenemos también los trovadores y los juglares. Los trovadores eran guerreros, cortesanos, y eran los compositores, hacían texto y canción. Y los juglares que eran los intérpretes.
como nosotros vemos en la imagen justamente que ilustra el tópico, los poetas recitaban también acompañados de instrumentos musicales. Una de las cuestiones importantes en este momento es la de la configuración de la lengua misma, de la lengua española. Los clérigos cuando escribían en latín culto, o sea, el latín era la lengua dominante, el imperio romano era el imperio dominante y justamente en este momento del siglo XIII, en un largo proceso histórico, se van dando las invasiones de los llamados pueblos bárbaros. Se van a dar diversas disputas territoriales y, por lo tanto, también mezclas lingüísticas y culturales. Con eso se van a configurar nuevas lenguas. Las lenguas llamadas lenguas romance, entre las cuales están el español, el catalán, el portugués, el francés, etc. Los juglares, a su vez, ellos van justamente a escribir una nueva lengua literaria, van a configurar una nueva lengua literaria a medida que no van a usar exclusivamente el latín culto, pero sí van a empezar a usar esas lenguas romance, esas lenguas vulgares que el pueblo entendía. Con el tiempo, justamente, los clérigos pasan a tener también la necesidad de reconocer esa nueva lengua literaria y escribir en lenguaje vulgar también para hacerse entender por el pueblo, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener la oportunidad de leer dos pequeños textos que van a comentar justamente esas cuestiones. El texto de H.J. Scheitor, que se llama Verso y prosa, literatura para oír y literatura para leer, o sea, haciendo esa distinción entre la tradición oral, literatura para oír, y el registro escrito, el pasaje al registro escrito, que es literatura para leer. Y el texto de Ramón Menéndez Pidal, Los juglares y los orígenes de la literatura española, en que él va a hablar sobre esa figura del juglar justamente y la figura del clérigo, y va a darnos esta perspectiva histórica de cómo se desarrollan los contactos entre la técnica de escritura poética que los clérigos dominan, el aprendizaje de los juglares de esa técnica, pero al mismo tiempo su gran contribución en el sentido de cambiar justamente la lengua en que se van a escribir los versos, los poemas, y reconfigurar la misma práctica de los clérigos con eso, ¿no? De manera que Ramón Menéndez Pidal va a decir, el clérigo al que se atribuye la autoría del libro de Alejandre, que es uno de los importantes libros de esa época, justamente él se va a denominar juglar, o sea, las posiciones sociales de ambos son distintas, pero se va a dar una relación muy singular entre ambos, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cuestiones que me parece importantes subrayar, además de todo el contenido de lectura que disponen en el tópico para conocer más esa cuestión de la lírica medieval.